Señal directa. Continuamos con usted y en un país que está acostumbrado a las reformas, a veces reformas para corregir lo que había hecho la anterior reforma para luego venir con una reforma que venga a subsanar lo de las anteriores y así nos la llevamos, pues ya se nos anticipó que viene una nueva reforma educativa para analizar ventajas y desventajas, virtudes de la que existe y también retrocesos que pudo haber traído. Agradecemos el que nos tome la llamada en esta ocasión la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior en el CUSEA. Bienvenida, doctora, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Oiga, doctora, a ver, platíquenos, ahora que se anuncia una nueva reforma educativa, ¿qué tendríamos que evaluar primero? ¿El resultado de la que sigue vigente con el actual gobierno federal? Bueno, yo creo que la evaluación es fundamental, no puedes tomar decisiones sin evaluar. Lo que pasa es que ya se ha hecho bastante evaluación de la actual reforma educativa. Lo que yo creo que debemos entender y que el auditorio debe tener presente es que en esta época de cambios tan vertiginosos, tan acelerados, de tantas nuevas necesidades de innovación social, científica, tecnológica, humana, que estamos viviendo, las reformas ya no son suficientes. O sea, las reformas son procesos de cambio que llevan 10, 20, o sea, 2, 3 décadas o más, a veces hasta un siglo. Por ejemplo, en educación superior, la reforma de Córdoba de 1908 todavía no acaba de aplicarse totalmente y no son las respuestas a lo que los cambios educativos requieren. Lo que necesitamos más que reformas son transformaciones permanentes y mejoras constantes en el trabajo cotidiano con una visión de futuro. Sí, una educación visionaria que trabaje en el presente para construir el futuro. O sea, desde mi perspectiva, las reformas ya son respuestas lentas, respuestas insuficientes para lo que la educación de problemáticas como la del pueblo mexicano y de otros países, por supuesto, requiere. Pero si hablamos de esta reforma, de la reforma que se inició en el sexenio que está concluyendo con el presidente Enrique Peña Nieto, pues fue una reforma que fue mal llamada reforma educativa, porque una reforma educativa pretende reformar, o sea, darle una nueva forma al sistema educativo, y el sistema educativo, como cualquier proceso de transformación humana, tiene que estar basado en un modelo educativo, en un plano que lo guíe, en un plan que norma, que lleva de la mano o que da las directrices, las políticas públicas, las directrices para que se realice la educación. Y esta llamada reforma fue una respuesta de transformación estructural, laboral, normativo-política del sistema educativo. Entonces fue una reforma parcial, o fueron cambios parciales que no llegaron a conformar todos los elementos de una reforma educativa. De ahí pues que empezamos con problemas. O sea, empezó una reforma sin tener en el centro, en el corazón, lo que era el modelo educativo. El modelo educativo apenas salió a finales de 2016, es decir, 4 años después de que empiezas la reforma, tienes el plan. Es como si empezaras a derrumbar un edificio y a reconstruirlo y a remodelarlo, y a los 4 años que ya llevas haciendo eso, entonces ya empiezas a hacer el plano que va a decirte cómo vas a hacer el edificio, pero ya llevas 4 años de trabajo en eso, ¿no? Entonces, tenemos primero ese problema. No se puso al modelo educativo como el centro de la gestión, de la transformación y de la planeación del sistema educativo, sino que se puso después. Oiga, ahora, doctora. ¿Sí? Perdón, pero sí quisiera preguntarle, aquí también lo hemos comentado de la mal llamada reforma educativa, pero ¿qué lectura hace usted con toda su experiencia del anuncio que venía haciendo Andrés Manuel López Obrador y que ayer lo reitera? Él dice cancelar la reforma educativa. ¿Qué análisis hace usted cuando ya nos dio esta breve explicación?
Bueno, mira, el lenguaje político tiene una interpretación especial. O sea, yo no lo puedo analizar estrictamente con una visión academicista, como académica, no como científica. Se tiene que analizar en una perspectiva política. Entonces, y los políticos dicen las cosas a medias o las dicen, ¿no? Cuando dicen el bienestar para la familia, pero no te dicen la familia de quién, ¿verdad? Y entonces termina siendo la familia de ellos. Entonces, cuando te dicen se va a cancelar la reforma, no sabemos si es una cancelación total, una cancelación parcial, si se van a cancelar aquellos asuntos que no dieron resultado y que están generando muchísimos problemas, como la contratación de docentes, como la evaluación docente. No sabemos si se va a cancelar todo el nuevo modelo educativo o se van a retomar muchas de las bondades que este modelo educativo tiene, aunque apenas fue a finales de 2016 que se impulsó y apenas este ciclo escolar se pretende implementar. O sea, es también en tiempos, la planeación de la reforma ha sido pésima. Tú no puedes impulsar un cambio trascendental en un modelo educativo en lo que es la base fundamental de la construcción de una nación, que es la educación, el sistema educativo, un año antes de ir, o sea, unos meses antes de irte y de entregar al siguiente gobierno. Sobre todo cuando no hay una planeación de largo plazo y una planeación transseccional. Entonces, si no hay estos acuerdos, pues es muy difícil que implementes un cambio cuando ya te estás yendo y no hiciste los acuerdos suficientes con tu sucesor. Entonces, no sé a qué se refiera el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, si la cancelación va a ser total, va a ser parcial, etcétera, ¿no? Lo que sí es que hay que revisar cosas fundamentales como el haber cambiado la evaluación que hacían los inspectores de zona y las inspectoras de zona a el trabajo cotidiano docente por exámenes estandarizados, ¿no? Y además en las condiciones en que se hacen estos exámenes, ponen al magisterio asignado fines de semana con exámenes de 8 horas, cuando se va la luz, pero no paran el reloj, en fin, ¿no? Unas condiciones en las que no es una evaluación para mejorar y conocer realmente el rendimiento y la capacidad del profesorado. Los exámenes estandarizados tienen más contras que pros, ¿no? Entonces, repito, no sé a qué se pueda deber lo que está diciendo esta declaración, pero sí es claro que muchas cosas de esta reforma que iniciaron mal, se inició de abajo para, no se inició de abajo para arriba, sino se inició a medias, no se tomó en cuenta a la base magisterial, no se tomó en cuenta el modelo, los esquemas culturales que privan en el magisterio mexicano, no se trató de influirlos para mejorar, sino se trataron de cambiar por decreto y de golpe, y además con un cambio que no ha sido favorable, porque no hemos visto una mejora concreta en la educación superior, en la educación mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice es que ya tenemos casi cobertura en educación primaria y secundaria, pero no hemos levantado bandera blanca, excepto Nuevo León, ¿verdad? De que no conozco otro estado que haya levantado bandera blanca en educación básica, o sea, que haya erradicado el analfabetismo, que haya dado cobertura total, que haya tenido aprendizajes sustantivos en primaria y secundaria. Entonces, realmente la reforma educativa, así como se planteó, no va a la esencia, al fondo del problema educativo que tenemos en México. Doctora, en un minuto, que prácticamente es lo que nos resta, ¿qué sí tendría que rescatarse de la reforma vigente y qué tendría que reconsiderar el próximo gobierno, más allá de los mensajes políticos que bien señala usted? ¿Qué sí debería tomarse en cuenta para que se vea avance? Segundo, yo creo que debe rescatarse muchos elementos del modelo educativo, ¿sí? Sobre todo sus ideas de la formación integral en estas áreas de formación académica, formación de la personalidad, de la conducta, etcétera, ¿no? Que se han olvidado en los otros modelos educativos que habíamos tenido. Se debe de quitar, por supuesto, esta idea
de autonomía total de las escuelas, porque eso es un paso previo a la privatización. Hay que decir las cosas por su nombre, y en la academia lo podemos hacer, los políticos no, ¿verdad? Ni los diplomáticos. Pero el hecho de que las escuelas no se le den los medios suficientes, que los padres y madres de familia tengan que aportar, que los directivos no estén formados, porque se habla solo de formación docente y no de formación directiva para dirigir estos nuevos procesos, eso se debe de cambiar. Pero dentro de conservando las esencias didáctico-pedagógicas del modelo educativo. Lo que sí definitivamente hay que cambiar, los métodos de evaluación, las formas de evaluación y las formas de contratación y permanencia de docentes, pero sí se debe realizar y cambiar también y transformar las formas de evaluación directiva, porque la gran mayoría de los directivos que tenemos no están calificados para el cargo en este nuevo modelo y en esta nueva reforma que se pretenda realizar. Doctora Elia Marún, como siempre, un placer contar con usted y muchísimas gracias. Al contrario, un saludo afectuoso, muy buena semana. Igualmente. Ella es la directora del Centro para la Calidad e Innovación de Educación Superior del CUSEA. Su opinión cuenta y cuenta bien. Regresamos en 2 minutos. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina. Los tesoros de Tutankamón en Zapopan, uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX en una exposición de más de 170 piezas. A partir del 23 de marzo en la Biblioteca Juan José Arriola. Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. ¡Te esperamos! Gobierno de Zapopan. Bajo la conducción del Dr. César Astudillo en compañía de especialistas de diferentes materias, en esta serie se analiza a fondo los resultados del pasado proceso electoral. Hombre, a todas luces, cuando tienes un resultado electoral tan contundente como el que se tuvo el 1 de julio. Elección catalogada como la más grande, compleja y de mayores retos en su organización. Y después del 1 de julio... Como parte de nuestra audiencia, tú tienes derechos y la Defensoría de las Audiencias es la figura que te ayudará a que tu voz se escuche. Canal 44, Radio UDG y 44 Noticias ya cuentan con un defensor de las audiencias. Participa a través de las redes sociales o escríbenos un correo. También puedes enviarnos un mensaje a nuestro correo de voz marcando la opción número 3. Ahora nosotros te queremos escuchar. Las coordinaciones estatales que suprimirían las funciones de delegados en las entidades es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44, un tema bastante polémico. Me acompaña Miguel Ángel Martínez, el dirigente estatal del PAN, Óscar Ábrego, analista político, y Gilberto Pérez Castillo, miembro del Consejo Político del PRI en Jalisco. Las coordinaciones estatales, un gobierno paralelo, el tema esta semana aquí en Ruta 44. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina.